en Twitter ha salido un vídeo de Justicia Europa, otro de los extraparlamentarios, y habla del tema del fraude electoral, del fraude en las elecciones y de la manipulación de los votos y tal. Y vamos a escuchar lo que dicen y luego lo En comentamos. parte el fraude electoral, porque ese fraude electoral a muchos, entre ellos me incluyo, nos hacen totalmente escépticos y negativos con el sistema. Qué puede plantear Justitia en colaboración con otras alternativas para decir, oye, eh, esto del pucherazo, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque ahora hay tecnologías, ahora hay mecanismos, hay métodos. La publicación de las actas. Es que es tan sencillo como publicar Publicar las las actas. actas del escrutinio. Es decir, tú fíjate, la ley orgánica del régimen electoral dice que hay que publicarlas en los colegios, que hay que pegarlas en las ventanillas de los colegios. No lo hace nadie. Y cuando lo exiges, dices, pero bueno, pues eso nunca se ha hecho. Pero eso es fundamental para Claro. yo saber al día de mañana, después de las elecciones, que mi voto, mi nombre, apellido, DNI y todo coincida con el voto que yo he emitido. Eso es de Tampoco es cajón de así. madera de pino. Y eso no se hace a día de hoy. ¿No? Y es la medida más sencilla, más barata y que haría que se supiese a quién ha votado y todos los votos que han tenido y que tú lo pudieras consultar. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Pues porque hay un pucherazo y porque es la manera de tener el pucherazo. ¿Por qué si no, no puedes acceder y puedes ver todas las actas? Y te dicen, no, pero es que eso se hace en una junta provincial. No. Publíquenlas. Como decían en Venezuela, queremos las actas. Publicarlas, tener una web y subir todas las decenas de miles de actas que hay. Y el que quiera que vaya y que las compruebe. Hoy es tan fácil como coger un teléfono y sacar una foto. De juzgado de guardia. Automáticamente a un sistema donde tú puedes comprobarla. ¿Por qué no se hace? Dirán, es que no hay medios. ¿No hay medios en el único ejercicio democrático que se hace en 4 años? ¿Cómo que no hay medios? Lo que hay es un pucherazo. Y por eso no queréis cambiarlo. Porque es el quitarte tú para poner al otro. Bueno, este es Luis María Pardo, que es abogado y que es el representante, el presidente de Justicia de Europa. Y bueno, aquí cuenta muchas cosas. Y hay algunas que son así y otras que no son así. Pero bueno. Sí, yo Así creo de que. sencillo. Venga, dale. Yo estoy seguro que no lo hace con mala intención porque yo lo conocí personalmente y es una persona que hasta el momento me ha demostrado que no es un político como el resto en absoluto. Pero sí creo que se equivoca bastante en algunas cosas que ha dicho. En otras no, y voy a intentar resumirlo rápido. Pero principalmente, por ejemplo, el tema de la publicación de las actas digitales, eso estaría muy bien. Eso sería un enorme avance. Porque aunque él dice que no se cuelgan las actas electorales en los colegios afuera, esto no es cierto, se cuelgan mayoritarísimamente, porque yo estuve de apoderado de escaños en blanco y se colgó y se siguió el procedimiento sin ningún problema. Aún así, sí es verdad, intentando coger un pase, que a veces en algún centro no se hace, no sé por qué, o alguien las roba, que esto sí es más común y no sé por qué, pero las roban de cuando se quedan fuera con el cristal o pegadas y alguien se las coge y se las lleva. Eso no lo entiendo. A lo mejor se ha llevado a confusión por su parte alguna vez que ha ido y no las ha visto, pero sí se cuelgan. En cambio, lo que él dice, lo que él propone de digitalizarlas, esto nos podría ayudar más porque no tendríamos que desplazarnos físicamente al colegio electoral donde están colgadas y podríamos digitalmente visualizar el acta de escrutinio de la mesa A, mesa B de este colegio, de esta zona, y revisar que los datos casan con los que tiene este partido político que ya tenía un acta y que lo ha pedido la copia. Eso sí sería una gran ayuda. Ahora, sobre el tema de que hay pucherazo, no. En España lo que puede haber es algún error y lo que puede haber sí es un tipo de fraude que se comete no intencionadamente, sino sin intención, y es el fraude que a veces no es por acusar, pero las juntas electorales provinciales muchas veces no cotejan las actas, no las sacan. Mira, explícalo tú, Miguel, que creo que tú sabes perfectamente. Dejación de funciones. Eso se llama Exacto. dejación de funciones. Es una especie de fraude por dejación de funciones, no intencional por manipular ningún resultado, que es el de no revisar, no hacer el escrutinio real
porque el escrutinio, por cierto, que nos muestran a nosotros el día de las elecciones es el provisional. Pero Correcto. el que de verdad cuenta se debería hacer mano a mano en las juntas electorales provinciales tiempo después cuando toca. Y eso es lo que se podría llamar fraude. Pero no hay lo que es un pucherazo intencional de quitarle votos. Y por eso, en este caso, Justicia Europa consiguió más votos que escaños en blanco y lo hizo legítimamente, o sea, lo tuvo y estoy seguro de que no fue ningún pucherazo, ni menos ni más, pero tampoco, digamos que tampoco hay que exagerarlo. No sé si me habéis entendido bien, no sé qué opináis Perfectamente. vosotros. A lo mejor tenéis No, otra opinión. Silvia. Pues yo creo que sí que hay. Bueno, a ver, hay una mano negra que funciona, es decir, mi opinión desde donde yo vivo, yo creo que en materia, en según qué pueblos, pues no sé, quien gobierna en algún momento le puede decir a alguien que si quiere seguir trabajando en sus campos o en sus tierras, pues más vale que le vote. Yo esto me lo puedo creer que pase porque lo he visto. Sí, Lo sí, sé. bueno. Lo he oído de alguien que lo ha hecho, ¿no? Y yo le he Pero dicho, dentro del escrutinio, a la hora de escrutarlo, no, a la hora del escrutinio, bueno, no sé, la cosa no está muy limpia. No está muy limpia, no está, a la hora del escrutinio no está muy limpia, es decir, no está limpia no está. Podría pasar algo. Yo creo que todo, más bien, es antes de. Antes de. Es decir, pues desde esto, ¿no? Desde que hay alguien que te dice que le des su voto en ese momento o que te va a dar dinero porque, ¿no? Con tu voto, pues igual no vas a votar, pero te paga tu voto. Esto puede pasar perfectamente. sí, en Melilla y Ceuta pasa mucho. También puede pasar a otro nivel, aunque igual no seamos muy conscientes. Por lo que yo observo, ¿no? Cuando estamos intentando, por ejemplo, aquí en Cataluña, alguna vez hemos intentado a través de escaños en blanco, cuando habíamos tenido los no regidores en un pueblo de Girona, les habíamos propuesto hacer una, ¿cómo se llama esto electoral? Una unión de electores. Agrupación de Una electores. agrupación de electores y tal, y no quisieron, no se veían porque había el cacique y no se querían enfrentar. Muy bien, de acuerdo, nosotros siempre a su lado, hasta que hubo un momento que se presentaron por un partido que les prometió. Ya estamos con las promesas. ¿Y esto qué es? Estas promesas incumplidas. De todas formas, yo creo que son temas distintos. O sea, un tema es el fraude en el recuento de votos y otra cosa es la manipulación o el voto Sí, es inducido diferente. y esas cosas. Sí, ¿no? Una cosa es dentro, ¿no? Y otra cosa es fuera. Sí. Yo digo, dentro, creo que limpio de polvo y paja no lo está, pero fuera... En el caso de las elecciones municipales, pues como son elecciones con muy poquitos votos y tal, es más complicado. Y ese sí que... Ahí hay una cosa que ya pedimos en escaños en blanco desde la plataforma por un voto igual, cuando estaba más activa, que era obligar al uso de las cabinas. ¿Vale? Las cabinas ahora mismo están ahí, pero claro, si tú... Pasa lo que ha dicho Silvia, de que hay alguien que le dice a otro, oye, mira, tú tienes que votar a esto porque si no te vas a quedar sin trabajo. Claro, el hecho de que esa persona se meta en la cabina, que es una cosa opcional, ya es cuestionable, o sea, ya es traicionar al que te ha dicho, oye, vas a votar a esto. Y si las papeletas están ahí puestas, cualquiera está allí, cualquiera mira la papeleta que coge uno, la papeleta que coge otro. Y si el tío se trae la papeleta desde su casa, lo mismo, ya es sospechoso. Lo que le dicen es, mira, vas a venir aquí, vas a coger la papeleta aquí delante de todo el mundo, la vas a meter en el sobre y vas a votar con eso. Entonces, esa manipulación sí que se puede dar y se solucionaría, sería tan fácil de solucionar como obligar a que las cabinas... O sea, a que todo el mundo tuviera que pasar por la cabina para emitir el voto. Una de las cosas que a mí se me había ocurrido es poner cabinas con impresoras. Entonces tú entras en la cabina, imprimes tu voto y coges ese voto imprimido, lo metes en el sobre dentro de la cabina
y después lo metes en la urna, ¿vale? Entonces, eso ahorraría un montón de dinero en papeletas que Papel. se acaban tirando. No hay que tenerlas preparadas y es una cosa que simplemente en la Totalmente. impresora. O sea, un monitor y una impresora, nada más. Sería muy fácil. Y no es un sistema informático, no es un voto electrónico. Es simplemente una impresora que te imprime la papeleta en el momento. Y de esa manera no hay la picaresca esta de esconder las papeletas, que lo hemos visto todos cuando hemos estado como apoderados de escaños en blanco, el meter papeletas debajo de otra y que ya no se vean, o que aparecen en una caja. En Madrid se cerraron Sí, en unas eso elecciones. es que en los colegios electorales se ve mucho y eso que por suerte en la mayor parte de colegios hay apoderados de distintas formaciones. No suelen estar muy atentos, pero sí se ve mucho el truquitos de Los, te pongo una papeleta del Pacma encima de todas o meto una los papeleta partidos. de mi partido dentro del sobre y entonces el que viene, si no se da cuenta y mete otra, si mete la de mi partido, son dos Sí, papeletas del mismo partido y es un voto válido, Bien, pero si mete el de bueno, otro, entonces ya son dos partidos distintos y eso es un voto nulo. eso es Cosas así. nulo, sí, exactamente. O la de, ¿cuál era? Es que hay muchos trucos, hay muchos trucos. Pero Sí, aún así, yo aún con estas, yo que critico tanto las juntas electorales provinciales, en este caso, porque suelen saltarse la de ley, zona. porque eso es saltarse la ley muchas veces lo que hacen. Aún así, yo creo que en España, y aunque es mejorable y hay que dar más propuestas para mejorarlo, yo creo que tenemos un sistema electoral, y sobre todo de escrutinio, que es uno de los mejores del mundo, tanto Sí, en eficiencia, en velocidad como en garantía, porque sí. tienes a personas vigilando que incluso aunque te toquen todas del mismo partido, tienen que ser todas unas personas corruptas moralmente como para tener la intención de hacer boicot. Luego además tienes a los apoderados de distintas fuerzas que se fiscalizan entre ellos. En los colegios se puede entrar a pedir, perdón, a ver el normal funcionamiento. Yo como mucho, como otra propuesta más, pero no en exceso, a lo mejor sería el blindar y el recordar a la ciudadanía que sí tiene derecho las personas, aunque no sean apoderadas, a pedir copias de las actas. Ujú. Porque también he visto de manera negligente actuaciones que a lo mejor no eran intencionadas, a lo mejor sí, de responsables electorales o gente de la mesa en específico que le había tocado, no querer cederle una copia del acta de escrutinio o copias del acta de la Constitución, como si es el acta de Constitución de la mesa, que no sirve de nada, a un particular, cuando a eso deberíamos tener derecho todos. Mira, Yo lo digo como propuesta. lo dice Tripichurlas aquí en el chat, y es que el problema más gordo viene del voto por correo. Y lo decías tú antes también, Rubén, en Ceuta y en Melilla. Y es que en el voto por correo pasa una cosa absurda, que es que te piden el DNI para solicitar el Sí, voto por correo y no te lo piden para emitirlo, que es un y por absurdo. suerte las anteriores municipales sí lo pidieron por la presión ciudadana. Por la porque era pero presión, muy yo, exacto. pero esto depende de dónde, porque yo hace años que Sí, voto, pero muchos y siempre me lo han pedido depende de dónde. para recoger, para todo. Entonces es un poco, ¿no? ¿Qué pasa No, en la estos ley, sitios? la ley no te exige, no te lo exige para entregarlo. De hecho, tú puedes llegar con un pack, con un taco y entregar el taco. Pero depende, en las Pues, anteriores yo elecciones, ya te en digo las que anteriores a mí elecciones esto lo nunca me ha cambiaron, pasado. creo. Claro, en las anteriores elecciones, como empezó a haber problemas con eso, la Junta No, Electoral dijo que tenían que pedir el DNI para entregarlo también. pero Pero yo eso fue el una DNI lo he tenido anomalía. que entregar siempre y a lo Pero es mejor que es hace absurdo. como 20 Pero, años que estoy pero, votando. no, Desde que estoy en años en blanco, que es cuando pero, empecé a votar. pero no es lo que pone la ley. ¿Eh? 15 años. Pero no es Pues lo que eso, pone en la desde ley. 15 años que estoy votando y estoy Dios, votando y a mí se me pide las 2 veces, ¿eh? Pero no es lo que pone en la ley. O sea, tú en algunos sitios puedes no hacerlo o pueden no Pues mira, pedírtelo y aquí no por pedir. por Te no exigen, tener ley electoral, pues mira, en eso correcto, parece que esa es que graciosa vamos también. mejor. Que Cataluña sea el único sitio, el único territorio en España que no tiene una ley electoral propia y usa la nacional, tiene traca también, pero bueno. Pero Exacto, y que te pidan el DNI, sí, que sí, todo eso el DNI tiene también, mucha el DNI guasa, de ¿eh? y España. vais Guasa. a seguir teniéndola que utilizar porque los partidos no se van a poner de acuerdo en una. Pero el Eso problema de fijo. fondo
El ¿Qué problema de fondo va? aquí es que Aquí que se va a poner de acuerdo. Aquí no se pone de acuerdo nadie, ni el PP. el problema de fondo es que tenemos una ley electoral que es del siglo XX y no es del siglo XXI. Entonces, una de las cosas que Bueno, sería igual tremendamente vosotros fácil. sí tenéis la del siglo XX. Yo creo que la nuestra es del No, no, 19. no, tampoco. Que no. La Mira, Cataluña. una de las cosas que decía aquí Luis María Pardo es lo de publicar las actas. Publicar las actas es sencillísimo, pero es que decía no, que si no hay recursos, total, no es un problema de recursos. Pero Indra, si le puedes hacer una foto. pero es que Indra ya saca la foto. O sea, Indra no hace. Muy bien, Rubén, Uy. otra vez. Cada Pues, vez que segunda. cambiemos de tema, se tiene que caer una. Al tercer strike te vas fuera, que lo sepas. No. Que Indra, Sí. el recuento no lo hace a mano, no lo mete. O sea, le saca una foto al acta y hay una aplicación que lee automáticamente los votos y se guarda, se almacena la foto y se almacenan los datos. ¿Vale? Entonces, sería tan fácil como que la ley se diga que hay que publicarlo. En las elecciones de Madrid, en las elecciones autonómicas de Madrid, normalmente se publican los datos por mesa. O sea, es que ni siquiera hace falta que publiques el acta, la foto del acta. O sea, con que publiques los datos, los hagas públicos, Sí. ya valdría. Porque. Sí, pero mejor la foto. Sí, si sacas la foto, mejor. Pero Sí, es que ni para siquiera haría asegurar, falta. ¿no? Porque aquí sí que ahora se está haciendo, ¿eh? Yo creo Mira. que puedes entrar y mesa por mesa, puedes saber en tu mesa, Sí. hay una web, pum, pam. Pero claro, pero mira, ¿quién te asegura sobre que eso Pero, no ha a ver, estado manipulado? a ver, Claro. el sistema Sobre- electoral en España, lo decía antes Rubén, es bastante bueno en un sentido. Tú llegas y votas. Esa urna está pública todo el día. Tú te puedes quedar allí todo el día si quieres, estar vigilando la urna. Sí, sí. Luego está el recuento, que es público. Entonces tú te puedes Sí. quedar el recuento y tú puedes quedarte y ver cómo están haciendo el recuento. Y una vez han acabado el recuento, según acaban el recuento y hacen el acta, lo tienen que poner en la puerta y normalmente lo ponen en la puerta. Una vez que lo ponen en la puerta, tú le puedes sacar una foto con tu cámara, ¿vale? Y todos llevamos una cámara en el móvil. O el 99%. Y hay grupos de personas que se organizan que lo para están hacerlo. haciendo. Pero es Sí, más, sí, yo sí. sobre lo que decía Silvia, de que últimamente Pero lo están espera, publicando. que estoy contando. Entonces, ese dato tú ya tienes el acta y tú ya tienes tus datos. Y ese acta se lleva, es lo que decías tú antes, ese acta se lleva a la Junta Electoral de Zona y en la Junta Electoral de Zona tienen que hacer un recuento, ¿vale? Un recuento manual, ¿vale? El problema del que habla aquí Luis María Pardo es que no se hace ese recuento manual. Pero también yo te digo que si se hiciera ese recuento manual, va a haber muchos más fallos en el recuento manual que en el recuento automático, ¿vale? Entonces, Que no sabemos contar, ¿no? claro. Entonces, pero si tú haces públicas todas esas actas, todos los datos se vuelcan, tú puedes comparar los datos que hay con los que tú has sacado de la foto, del acta, Claro. de tu recuento, y después puedes coger todas las actas y hacer la suma tú por tu cuenta. Sí, ¿vale? sí, se puede. Que es que al final lo que se está pidiendo a la Junta Electoral de Zona es un poco absurdo. Porque con que la Junta Electoral de Zona coja y vaya comparando cada una de las actas y vea que los datos que Con la están foto. son los que ponen en el acta, exacto, con eso ya Sí, valdría. sí, no eso. tendría que hacer la suma a mano, porque básicamente se está pidiendo que haga la suma a mano. Obviamente, No, obviamente, es que yo se va a con lo que tú equivocar. has dicho, Yo, lo de que a la hora de cotejarlo lo me revisen, ya está. Claro, es que si los publicas. 523, Pero es que 523. eso es. Exacto, Pero con que lo pone en la ley. Lo 624, pone en la ley. foto 624. No, Venga. lo que pone en la ley es que tienen que hacer la Escrutinio suma ellos. Lo que pone en la ley es que tienen que hacer la suma ellos. Entonces, por eso digo que es una ley del siglo XX. Porque es un poco 19. absurdo. Claro. 19, Es que, exacto, es que ya no es del siglo XX, ya es del siglo XIX. Porque se les está obligando a hacer una cosa, un trabajo manual, que además de ser un trabajo exhaustivo y que además, ojo, no lo puede hacer una persona, con lo cual no lo va a hacer el juez. Lo hacen, y de hecho Justicia Europa ha ido, ya ha grabado y lo ha publicado, lo hacen 30 personas. Entonces te estás fiando del recuento que está haciendo 30 personas que han sido contratadas, yo que sé cómo. Entonces, al final es un poco absurdo. Que muchas no se lo fiarse de toman eso. con seriedad. Muchas no se lo... Y después hay un tema detrás que a mí también me hace gracia, y es en las últimas elecciones, quería ponerlo en una web, pero bueno, todo el mundo nos acordamos. En las últimas elecciones europeas hubo un cambalache de votos y los votos se iban a
Junts. Y entonces resulta que en Madrid había un montón de votos a Junts. Y entonces la gente empezó a decir, ¡pucherazo! ¡Pucherazo! Están manipulando las elecciones. Y entonces yo decía, ¿y para qué? O sea, ¿qué sentido tiene que el PSOE, que supongo que es el que está controlando ahora Indra y es el que controla las elecciones, manipule las elecciones para darle votos a Junts? ¿No tiene, en unas europeas, además, que no y no estás... solo eso. Es que yo voy a contar. Yo voy a ponerme muchas flores, voy a echarme muchas flores respecto a Venga. este tema. Yo personalmente cogí y a una de esas plataformas en el diario.es que Silvia dice que ponen los datos barrio a barrio, yo fui y ponía que en Chamán había ganado en el colegio, en esa zona había ganado Chamán Junts per Catalunya. Y uno miraba y yo decía, Chamán, en la zona medio obrera, que va a ganar Junts per Catalunya con, de repente, cuando ahí no tiene votos, no tiene implantación. Yo me fui al colegio electoral a mirar y en ese caso alguien había mangado el acta electoral, así que no lo pude mirar. Fui cerca y le pregunté a la gente dónde habían puesto, o sea, dónde había votado los de ese edificio, me señalaron, tampoco estaba la acta electoral. Y al final, lo que tuve que hacer es irme a la sede del PSOE de Canarias, que es el partido con más apoderados en Canarias, y sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que me atendieron dos personas majísimas, que son un amor, que desde aquí las saludo si alguna vez me ven, porque ellos saben quiénes son y son un amor, y les conté la situación porque yo había estado analizando, y es que lo que pasó en esas elecciones, que no se ha dicho, lo que pasó fue que en muchos lugares las actas a veces o estaban mal redactadas o a la hora de pasarlas digitalmente, los votos del PSOE-PSC se habían ido a Junts per Catalunya. Que estaban en dos líneas contiguas y se había pasado una línea a la otra. Y el otro debajo. Y muchas veces en el acta sin querer que tú la escribías por debajo, que eso luego uno se da cuenta, aunque es más complicado de rebatir judicialmente, pero luego digitalmente pasaba que la persona que lo hacía rápidamente se le iba la mano. Y se estuvo insinuando que hubo un fraude cuando lo que había era simplemente que varios miles de votos, porque sucedió en muchas mesas electorales, eso es cierto, en Canarias eran varias, en Madrid tenían que ser muchas más, que yo recuerde. Lo estuve mirando. ¿Alguien que quería liarla? Para divertirse. Sí, pues lo que pasaba es que votos del PSOE se iban a Junts. Y si tú dices que el PSOE con Indra está manipulando, ¿cómo se va a quitar así votos para dárselo aquí? Eso es. Y además eso es. Eso no solo pasó con el PSOE. Si se fijaban, también pasaba con Vox y con otros partidos, aunque en menor medida. En este caso, yo lo que de un partido a otro. Los partidos que más fueron afectados fueron el Partido Popular, sobre todo, junto con el PSOE, uno de los más afectados, porque muchos, no sé si muchos de sus votos se iban a Vox porque estaba encima o debajo. Pero ojo, hablas de muchos de sus votos, pero todas esas cosas al final se ven. En Madrid, claro, cuando publicaran. Ibas a reclamar a la Junta Electoral, o sea, eso es. A los caballeros del PSOE y ellos fueron a reclamar. Ellos van, claro. Y lo arreglaron. Eso es lo que te iba a decir. En las elecciones autonómicas de Madrid se publicaban primero los datos provisionales por mesa y después se publicaban los datos finales. Y tú comparabas los dos y en la primera, en la de las mesas, tú mirabas y yo fui a ver escaños en blanco. Y esto pasaba en un montón de mesas, en un montón relativamente, porcentualmente. En Bayona, en Pontevedra, parecía que había ganado escaños en blanco. Correcto. Ha habido un montón de pueblos en los que de pronto ganan escaños en blanco y dices, ¿qué sentido tiene? No. Y luego lo ves y lo corrigen y no pasa. Y además con escaños en blanco canta mucho porque, claro, en cuanto cambia a otro partido, normalmente siempre ganamos votos. Porque en cuanto si nos ponen los votos de otro, al final acabamos ganando más siempre. Y claro, luego al final, en el recuento final, escaños en blanco saca menos votos del que habían hecho en el primero. Pero que digo que porcentualmente es un dato mínimo. O sea, son muchas mesas, pero son muchas mesas numéricamente. Porcentualmente es un dato absolutamente irrelevante. Y de hecho, en el mayor de los casos solo era un 0,0 algo. Eso es. Y entonces todas estas cosas al final no tenían absolutamente ninguna repercusión porque no cambiaban los escaños repartidos. Entonces, todo esto de fraude, y dices, vale, ¿y qué ha pasado al final? Nada, que se queda todo igual. Y dices, joder, pues entonces no es un fraude y es un Pero eso no quita
que las actas, o sea, y además, joder, en Claro. Venezuela hemos estado con lo de las actas, que, fíjate, y no las han publicado. Es tan sencillo como publicarlas. Haz un portal electoral, haz un portal, en cada periodo electoral tienes que hacer un portal de las elecciones. Oficial. Así de fácil, el Estado. En ese portal tú pones todos los partidos que se presentan y les pides a los partidos su programa electoral o lo que sea para meter en esa web. Y tú tienes un portal de las elecciones, que a mí me parece inconcebible que en el 2025, que en el siglo XXI, estemos todavía que no hay un portal en el que tú vas y dices, yo soy de Madrid, a ver, dime cuáles son las candidaturas que hay en Madrid y sus programas electorales. No lo hay. El sistema no te lo da. Entonces, a mí esto me parece absurdo, o bien me parece que los partidos están barriendo para casa y lo que estás haciendo es impedir la Claro. comunicación de información Invisibilizar de a las los candidaturas chiquitos. que hay a las elecciones. Pero Claro. es que es lo que hay. Es decir, si todos los partidos, los únicos grandes, son los que te envían la propaganda, es que ellos ya te meten. Parece que solo tengan que ver esos 4 o 5. Los que salen en tele. Correcto. Claro. Son los que tienen representación o los que de repente a Sumar la Claro, meten o porque los que sí. te llega la cartita A que Sumar suelen porque ser. sí. Claro, la propaganda Pues- que te llega a casa normalmente son los que salen en tele. En lugar de pagar una En subvención lugar para de que... tú entrar y informarte, ¿no? En lugar de Pero, pagar la claro, es decir, subvención... que ya te conducen, ya Ahí te está, van sí, sí. conduciendo para que Pues, entres por donde ellos quieren. Si hubiera voluntad política, es tan sencillo como la propaganda, las subvenciones de correo postal, de propaganda electoral en las elecciones, en la que al final nos acaban llegando, es un pastón increíble. Y al final es todo porque quieren mandar la papeleta. Bueno, pues si pones una impresora en los colegios electorales es muy sencillo, no hace falta que manden ninguna papeleta, se imprime en el si estás dando información en un portal del Estado, de las elecciones, de la convocatoria electoral, no necesitas mandar publicidad, está ahí, con todas. Entonces, en lugar de todas estas subvenciones para publicidad electoral, creas un portal, pones esta información y una vez se realizan las elecciones, pones los datos provisionales por mesa y con las fotos de las actas. Y una vez que salen los resultados finales, no se te oye, estás muteado. No sé qué ha pasado. Te has muteado. Ahora se le va a caer el móvil. Ahí. Y una vez que has acabado el recuento de las mesas, el recuento final, publicas el recuento final. Y ya todo el proceso es perfectamente transparente. ¿Por qué cojones no se hace? Sí, no, por vaguedad yo creo que es porque tienen que ponerse a trabajar en hacerlo y como son tan vagos, es como el Ni reglamento. siquiera. Actualmente no hay un reglamento fijo, orgánico que yo recuerde para el Congreso y para el Senado. Sus señorías no lo han hecho en 46 años, que yo recuerde. No, sí, reglamento sí hay, sí. Tienen un reglamento del Congreso y un reglamento. Sí, pero es el reglamento propio. Sí. Que yo recuerde, se podía hacer uno orgánico que no estuviera cambiando como cambia cada vez que cambiaban las mayorías en el Congreso y en el Senado. Pero bueno, es un ejemplo. Es que lo que no puede ser es que las elecciones, todo lo que tú has dicho, suceda y como no están las herramientas, no está suficientemente visibilizado, en Ceuta, que yo lo miré y esto ha trascendido, o sea, los resultados oficiales de las elecciones tampoco son los reales, aunque estén a 99,99% de afinidad, pues que en Ceuta es claro que en muchas mesas se han puesto los votos de se acabó la fiesta a futuro o a agrupaciones que estaban por encima y por debajo, y que como no hay suficiente información, no hay un portal donde todo el mundo pueda acceder, nadie lo ha reclamado y eso se ha quedado así. Y esos no eran los resultados. Sí. Y si habilitáramos todas estas propuestas, se ayudaría y esto desaparecería, porque todo el mundo podría accederlo, sabría dónde está y podría fácilmente hablar con las juntas provinciales. Esto también es un poco o sea, tenemos que ver la culpa que tenemos los ciudadanos por nuestra parte, porque la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía despierta siempre, en cualquier situación y en cualquier sistema que haya. Si somos unos ciudadanos pasivos que nos da igual todo y que vamos y nos creemos cualquier cosa y nos vale cualquier cosa, pues al final eso no lo aguanta ningún sistema. Mira, tenemos un nuevo seguidor que nos ha joder, no sé cómo se dice en Twitter. Vamos, nos ha empezado a seguir hace poco, se llama Randy Brito y lo dice que todos estos cambios no se hacen porque al sistema no le conviene tener a personas informadas.
Entonces, al final es eso. O sea, si en la tele te están diciendo a quién tienes que votar, el sistema no te va a proporcionar un portal en el que veas todos los candidatos. A mí me joroba mogollón que muchísima gente todavía no sabe que existe escaños en blanco y te dice, ostras, pero ¿y esto? ¿Y por qué no me he enterado? Y pues no te has enterado porque cuando vas a votar no miras los candidatos que se presentan. Porque por lo O menos... lo confunde con el voto en blanco. Pero no, es que ni siquiera, o sea, tú en las No, elecciones, debería. en las europeas, hemos estado en todas las mesas electorales. Si tú en las elecciones europeas no has mirado los candidatos que se presentan, pues ya no sabes que escaños en blanco existe. Pero si todo el mundo hubiera mirado los candidatos que se presentan en las elecciones europeas, sabría que escaños en blanco existe. Y en las últimas europeas, además, como nos cambiamos el nombre para dejarlo más claro y que no se confundiera con el voto en blanco, lo que ponía en la papeleta era escaños en blanco para dejar escaños vacíos. O sea, ya no había ningún tipo de duda. Pero si la gente no lo mira no mira en las elecciones los candidatos que se presentan, pues ¿a quién está votando la gente? ¿Cómo vota la gente? ¿Qué criterio sigue? Si ni siquiera sabe quién se está presentando. Pues vota lo que le dice la tele que vote. Y esto es muy triste. Claro, o vota al que no quiere votar. Vota a por unos miedo. para que no salga el otro. Claro. Sí. Y ya está, En por fin. miedo. Ya está otra vez el miedo de los cullones. Miedo.